Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. La túnica de muchos colores, una proyección del cosmos. La túnica de Joseph, tejida por su padre Jacob, es descrita como un ketonet pasim, una túnica de muchos colores. Pero según la Cábala, no era solo una prenda física, sino una representación simbólica de la Sefirot. Cada color de la túnica simbolizaba una de las emanaciones divinas que forman el árbol de la vida. El Zohar explica que al vestir a Joseph con esta túnica, Jacob estaba proclamando que él sería el canal a través del cual la luz de Dios sería revelada al mundo. Sin embargo, esta luz despertó celos en los corazones de sus hermanos, quienes, incapaces de comprender la magnitud de su rol, lo vieron como una amenaza. En el lenguaje místico, los hermanos representan las fuerzas de juicio que buscan contener la luz cuando ésta parece demasiado intensa. Los sueños de Joseph, portales a los mundos superiores. Los sueños de Joseph no son meros augurios del futuro, según los sabios de la Cábala, son manifestaciones de su capacidad para ascender más allá de las dimensiones materiales. En su primer sueño, las gavillas inclinándose ante él, representan la unificación de las chispas divinas dispersas en el mundo material. Cada gavilla es un fragmento de santidad que, a través de Joseph, será restaurado a su fuente divina. En el segundo sueño, el sol, la luna y las estrellas simbolizan no solo a su familia, sino también los astros que gobiernan el tiempo y el destino en el mundo terrenal. Este sueño revela que Joseph estaba destinado a trascender las limitaciones de la naturaleza y convertirse en un agente de redención universal. El pozo como matriz de transformación. Cuando Joseph es arrojado al pozo, la Torá menciona que el pozo estaba vacío, pero no había agua. Los comentaristas del Zohar explican que, aunque vacío en lo físico, el pozo estaba lleno de energías destructivas. Estas energías simbolizan el Tzimtzum, el vacío primordial creado por Dios para dar cabida a la creación. Para Joseph, caer al pozo representa un descenso a las profundidades del juicio y la separación. Sin embargo, su integridad y su conexión con la luz divina le permiten sobrevivir. Este evento marca el comienzo de su transformación en un tzadik, un justo que puede navegar las fuerzas oscuras del universo y traer redención. La venta, un acto de aparente traición. La venta de Joseph a Egipto parece un acto cruel e injusto, pero los sabios de la Cábala revelan que es parte de un plan divino. Egipto, conocido como Mitzrayim, representa las fronteras y las limitaciones. Joseph es enviado allí no para ser esclavizado, sino para liberar las chispas de santidad atrapadas en ese reino de estrechez espiritual. La caravana que lleva a Joseph transporta especias aromáticas, algo inusual para los comerciantes de la época. El Midrash destaca este detalle como una señal de que, incluso en su aparente desgracia, Joseph estaba siendo guiado por la providencia divina. El sueño de Jacob, una esperanza silente. Jacob, al escuchar sobre la desaparición de Joseph, entra en un duelo profundo. Sin embargo, el Zohar comenta que, en las profundidades de su corazón, Jacob sabía que Joseph no había muerto. Su fe inquebrantable en el plan divino lo lleva a guardar silencio, confiando en que la redención surgiría de este dolor. Conclusión. Un camino de luz. La historia de Joseph en Vallesef no solo relata eventos históricos, sino que también es una guía para cada persona que busca superar los retos de la vida. Al igual que Joseph, cada individuo desciende a pozos de oscuridad y enfrenta pruebas. Pero al mantener la fe y la conexión con lo divino, uno puede transformar la adversidad en un camino de luz.
Este paracha invita al lector a explorar las profundidades del Zohar y las enseñanzas cabalísticas, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa de redención esperando ser revelada.